En primera instancia, invitamos al doctor Óscar Eugenio Tamayo Alzate, quien es licenciado en Biología y Química de la Universidad de Caldas, magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Barcelona, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Barcelona y también maneja un postdoctorado en Argumentación y Pensamiento Crítico en Ciencias de la Universidad Nacional y la Universidad de Santo Tomás. El doctor Tamayo actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad de Caldas. Él nos trae la conferencia Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Dominios Específicos del Conocimiento. Les pido pues para el doctor Tamayo un aplauso de bienvenida. Perdón, les recuerdo por favor, como buen evento en educación que tenemos, tener sus celulares en modo vibrador, ¿sí? O en modo silencio o apagados definitivamente. Gracias. Muy buenos días. Inicialmente mis agradecimientos a la Universidad ICESI y especialmente al profesor Armando Zambrano por la invitación. Sé que es un congreso o un tema, nos comentaba hace un momento, que empieza a coger o a tomar fuerza, digamos, en el marco de los trabajos más recientes en función de comunicar, de socializar algunos resultados de investigación y presentar algunas perspectivas de trabajo que venimos adelantando desde otros lugares. Y desde allí pues obviamente entonces mi agradecimiento a la universidad por pensar en este espacio o por considerar viable o posible comunicar algunos resultados nuestros en el marco de este Congreso de Educación, temas centrales que nos han interesado mucho en el Grupo Cognición y Educación, un grupo interinstitucional entre Universidad de Caldas y Universidad Autónoma de Manizales. Venimos ya desde hace varias décadas trabajando en asuntos relacionados con aprendizaje, con didáctica, con disciplinas escolares específicamente. Traemos y venimos avanzando también en una propuesta en función de, si bien no podría ser totalmente concluyente en este sentido, en función de definir, precisar, caracterizar objetos de estudio. Y esto toca sin duda con problemas y relaciones vinculadas con el concepto, el campo conceptual de la pedagogía o el discurso de la pedagogía, pero también en el ámbito de las didácticas generales y de las didácticas de dominio específico, ¿sí? Allí hay un tema entonces o un conjunto de temas que hemos trabajado y que pretendemos o que pretendo en esta comunicación presentar no solamente en el ámbito conceptual, sino algunos avances vinculados con procesos de investigación. Esta es la estructura de la presentación. 3 conjuntos de ideas centrales quiero desarrollar. Un primero referido a asuntos vinculados con la enseñanza, el segundo referido a temas relacionados más íntimamente con el aprendizaje, y un tercer aspecto en el cual venimos realizando las últimas investigaciones desde hace unos 7, 8 años tal vez, sobre la formación de pensamiento crítico en términos generales y en dominios particulares del conocimiento. Son 3 temas grandes que son orientadores obviamente de toda la discusión que les traigo, que les propongo,
y en ese marco pues seguiré esta lógica de la presentación como ustedes la observan en la proyección. En torno a la enseñanza, primero precisar algunos elementos, obviamente en el marco de la ubicación en la cual yo quiero presentar las diferentes ideas. Me ubico obviamente en el ámbito de la didáctica de las ciencias, entendida no como la didáctica tradicional o convencional de hace o del año 1650 con Comenio, 54 con Comenio, o ni en el campo ni en la perspectiva de las didácticas tradicionales. Ya lo verán a lo largo de mi presentación en donde nos ubicamos en el marco de la didáctica de las ciencias. Puedo obviamente adelantar, voy presentando algunos avances sobre lo que nos encontraremos luego. Lo primero de ellos, o uno de ellos, es que la didáctica, si bien se ocupa de los métodos, de las formas, de los caminos, de las vías, de las metodologías, de las estrategias, la didáctica o la reflexión didáctica no se agota en ese componente. Como tampoco se agota en el componente del aprendizaje, como lo veremos luego, y obviamente tiende hoy a definir un objeto de estudio en función de la constitución o de la formación de pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento. Hacia ese lugar voy, hacia defender la idea de que el objeto de estudio hoy de la didáctica de las ciencias es la formación en pensamiento crítico, dominio específico, que toca obviamente de manera íntima con los propósitos del Congreso, ¿sí? Y para ello obviamente voy a hacer argumentos a lo largo de este desarrollo teórico. En la imagen, obviamente primero me ubico en el componente de la enseñanza propio de la didáctica, y en esa perspectiva entonces podemos ubicarnos en muy diferentes lugares. Nos podemos ubicar en el ámbito específicamente de mirar la didáctica, la enseñanza en perspectiva unidimensional o multidimensional, o seguimos en cada una de esas dualidades o tensiones que estoy proponiendo, ¿sí? En torno a la unidimensionalidad o multidimensionalidad de la didáctica, pues es claro hoy que los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias apuntan a preferir acercamientos multidimensionales. Me refiero a multidimensionales como descentrarnos de asuntos referidos específicamente a lo conceptual. O sea, hoy la didáctica de las ciencias no se centra solamente en asuntos conceptuales como lo venía realizando desde hace bastante tiempo, poniendo su máxima atención en el tema de los conceptos y las teorías. Los conceptos y teorías se aprenden en el marco de ecologías conceptuales. O sea, no es posible aprender un concepto o una teoría si no es en el marco de un contexto, en el marco de unos requerimientos ontológicos, epistemológicos, cognitivo-lingüísticos, motivacionales, y eso hace entonces que prefiramos hoy una dimensión multidimensional en lugar de una dimensión unidimensional en el trabajo de la didáctica. Pienso yo, y voy planteando algunas afirmaciones un poco radicales, si me permiten la expresión, solo con dos intereses. Obviamente un interés es mostrar mi perspectiva teórica y el otro es un interés más bien retórico de motivar obviamente preguntas, discusiones en torno a lo que vayamos planteando. Diríamos, y luego volveré sobre ello, que profesoras y profesores que hoy pensemos y sigamos enseñando teorías y conceptos en las aulas de clase, a mi parecer, desde mi punto de vista, estamos desperdiciando un espacio valiosísimo para formar en otras dimensiones. No tiene sentido hoy ir a la clase de química, de matemáticas o de ciencias a enseñar teorías y conceptos de química, matemáticas, ciencias o sociales. Vamos a las clases a formar en pensamiento y vamos a las clases a formar posiblemente en pensamiento crítico de dominio particular de conocimiento. Esto me permite ir planteando distinciones entre el concepto de pensamiento crítico. Hay un pensamiento crítico general, hay vertientes de pensamiento crítico y hay obviamente perspectivas de pensamiento crítico en dominios particulares del conocimiento. Se piensa críticamente distinta a la ciencia social, a la ciencia natural, a las matemáticas, por ejemplo. Y eso implica entonces un acercamiento a un descentramiento más bien de una perspectiva centrada solo en lo conceptual y movernos hacia perspectivas
multidimensionales que recojan otras dimensiones distintas a la dimensión conceptual. Se podría preguntar uno hoy con toda, reconociendo obviamente elementos históricos, ¿cuál es el valor, cuál es el interés, por ejemplo, de seguir en perspectivas pedagógicas o didácticas que prioricen la formación de conceptos? Digamos las pedagogías conceptuales, digamos las perspectivas ausubelianas centradas en el aprendizaje significativo. Hay 3, 4, 5 críticas absolutamente fuertes frente al aprendizaje significativo que diría uno, ¿cómo es posible que sigamos pensando en esta perspectiva sin incorporar en nuestras prácticas de aula esas críticas que realmente nos invitan más bien a pensar en muchas otras direcciones? Y precisamente las que acabo de plantear se ubican o proponen este énfasis muy centrado en la dimensión conceptual. En ese mismo sentido, la enseñanza la perspectiva de enseñanza nos muestra la tensión entre lo científico y el sentido común. La perspectiva obviamente que traigo es pensar la enseñanza de las ciencias en el marco de la enseñanza científica o del campo científico, si me permiten la expresión, de la didáctica de las ciencias. Hay desarrollos epistemológicos que muestran por qué hoy la didáctica es un campo emergente en consolidación que recoge elementos científicos valiosos. Si uno mira a Toulmin, por ejemplo, los 4 o 5 criterios toulminianos para definir un nuevo campo científico, encuentra también con Porlan, por ejemplo, con Aduris Bravo, encuentra posibilidades de concebir la didáctica de las ciencias en el plano de los discursos científicos. Obviamente entonces lo que planteo es tomar distancia de procesos de aula vehiculizados por el sentido común en virtud obviamente del reconocimiento de los muchos aportes con evidencia empírica en torno a cómo cualificar los procesos de enseñanza en las aulas de clase. Cuando digo procesos de enseñanza, obviamente toca todas las dimensiones también de la enseñanza, como veremos seguramente luego. Hay unos elementos que son mucho más evidentes, preferir procesos constructivos más que transmisionistas, ya lo planteábamos anteriormente. Un proceso de enseñanza centrado en el sujeto o centrado en acciones colaborativas, trabajos en equipo. Obviamente aquí planteamos la importancia y el valor, sin duda, de la interacción con el otro, del proceso intersubjetivo en la formación en un campo disciplinar determinado. Pensar en perspectivas de enseñanza bien unimodales o multimodales. Obviamente la perspectiva nuestra es movernos más hacia lo multimodal, tanto en los usos del lenguaje y tipos de representaciones que utilicemos en las aulas de clase, así como en perspectiva tecnológica. Podríamos mirarlo uni o multimodal en perspectiva, o bien tecnológica, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, o podríamos ubicarnos también en el marco de lo multimodal en perspectiva de los múltiples modos del lenguaje que deben circular en las aulas de clase. Esta es una perspectiva muy potente que hoy ilumina bastante el trabajo en didáctica de las ciencias, no acercarnos desde una perspectiva única en torno a un único lenguaje, por ejemplo el lenguaje formal de las matemáticas o el lenguaje formal de las ciencias, e incluir muchos otros registros semióticos en términos de Duval, en virtud obviamente de lograr aprendizajes, nosotros no llamamos significativos, sino aprendizajes profundos. Cuando me refiero al concepto de aprendizajes en profundidad, dada la precisión o la ubicación teórica que hago de mi presentación, cuando nos ubicamos en el contexto de aprendizajes en profundidad, obviamente vamos en contravía o en otra perspectiva, digámoslo así, de los aprendizajes significativos ausubelianos. Una didáctica centrada en dominios generales o en dominios específicos, en dominios particulares del conocimiento, implica obviamente reconocer que no se aprende de la misma manera la ciencia social, las ciencias humanas, las ciencias naturales o las artes. Si bien hay vías de procesamiento de información que de alguna manera pueden ser comunes, es claro que argumentar en ciencia social es muy diferente de argumentar, por ejemplo, en ciencias naturales. Y eso implica acercamientos diferenciados. Los procesos metacognitivos, por ejemplo, que le aplicamos a un razonamiento matemático no son los mismos procesos metacognitivos que aplicamos, por ejemplo,
cuando hacemos procesos argumentativos en ciencias. Eso implica reconocer campos específicos, reconocer diferentes dominios, reconocer diferentes maneras de procesar información, reconocer distintas formas de aprender según dominios específicos, lo que lleva obviamente entonces a defender una perspectiva en la cual nos interesa mucho trabajar en el lugar de la especificidad de dominio. En la presentación hay algunas expresiones que pueden ser concluyentes sobre algunas de las reflexiones que voy trayendo. La naturaleza de la práctica educativa es interdisciplinar, eso exige obviamente acercamientos interdisciplinares. Para nosotros y para el grupo particularmente, la didáctica de las ciencias o el marco conceptual en el cual nos ubicamos para pensar la didáctica de la ciencia recoge estos tres grandes campos del conocimiento. En el marco de la interdisciplinaridad o como se planteaba en la imagen anterior. Nos interesa mucho un acercamiento desde los desarrollos de Schulman, conocimiento pedagógico del contenido, en función de cuáles son los saberes necesarios para poder enseñar bien algún campo disciplinar. Schulman en sus trabajos del 86, del 87, del 92, hace unos avances valiosos en función de cuáles son los requerimientos hoy para que nos acerquemos, digamos, a este constructo de la buena enseñanza con Schoen o con los desarrollos posteriores, o sea, ¿qué requerimos para enseñar bien? ¿Qué es necesario para poder enseñar bien? Y Schulman nos dice, hay unos saberes de este lado, el extremo superior izquierdo, conocido como el Knowledge Pedagogical Content, y a partir de allí decimos entonces los maestros deberíamos saber sobre esto para poder enseñar. Pero además, adelanto otra afirmación, no es posible enseñar bien, o mejor, para enseñar mejor debemos conocer con mucho más detalle cómo se aprende lo que nosotros enseñamos. Una afirmación extrema, o sea, si llevo este razonamiento y lo radicalizo un poco, si no sabemos cómo se aprende lo que nosotros enseñamos, no deberíamos enseñar. ¿Sí? Ahí he sido radical en el planteamiento. ¿Sí? Condición sine qua non para la buena enseñanza es que conozcamos cómo se aprende lo que estamos enseñando. Si la profesora de ciencias sociales no conoce cómo se aprende la ciencia social en el ámbito o en el contexto de la educación básica primaria, pues no debería enseñar ciencias sociales, porque estaría entonces enseñando por ensayo y por error las ciencias sociales. Y si me quiero ubicar en una perspectiva científica o de corte más científico en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia social, implica conocer con algún detalle cómo se aprende ese campo para poderlo enseñar. Y eso me lleva entonces a la reflexión de la necesidad de acercamientos desde las ciencias cognitivas. La antropología, la neurociencia, la lingüística, la semiótica que no aparece arriba, la inteligencia artificial, la psicología del aprendizaje, la filosofía como campos que iluminan, que orientan el trabajo de aula de los profesores en perspectiva de las ciencias cognitivas. Si conocemos más, como lo veremos ahora tal vez precisaré la dimensión que aquí no está, que es la semiótica y la lingüística, y me referiré a ellas de una manera un poco más precisa, solo para argumentar por qué es necesario saber de eso para poder enseñar mejor en nuestras aulas de clase. Esto es válido, obviamente, lo hemos hecho con profesores de básica primaria, de básica secundaria, de universidad, o sea, en todos los contextos o niveles más bien educativos nos hemos movido. Y hay otra dimensión que para nosotros es fundamental, la naturaleza de la ciencia. Esta es una perspectiva epistemológica, no es referido a ciencias naturales, sino una vertiente epistemológica que dice, en términos muy sucintos, cómo se construye el conocimiento en el aula de clase. O sea, este marco conceptual ubica la construcción de conocimiento en el aula de clase. Cómo se construye matemáticas en el aula de matemáticas, cómo se construye el conocimiento de la ciencia social en la clase de historia o de geografía, cómo se construye el conocimiento estético en la clase de música o pintura. Y tiene básicamente estos cuatro componentes que lo constituyen. Lo que he planteado allí es
para enseñar mejor sería pertinente, totalmente valioso, que profesoras y profesores incorporemos una perspectiva epistemológica de nuestra enseñanza. No es posible enseñar bien, digámoslo así, si no conocemos la epistemología del concepto, del campo que estamos enseñando. Y ese conocimiento de lo epistemológico no es irnos a la filosofía de la ciencia, es irnos a la epistemología en el aula de clase. De eso trata la naturaleza de la ciencia. ¿Cómo se construye la ciencia en contextos escolares? No nos interesa la reflexión sobre Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin. Esa es la reflexión de los filósofos de la ciencia. Nos interesa esa reflexión aterrizada en contextos escolares, y a esa hoy se le denomina naturaleza de la ciencia. Este triángulo lo represento por el momento así, o sea, en otra transparencia esto mismo lo voy a mostrar de manera simplificada como aparece en la imagen. He defendido entonces un marco conceptual en el cual podemos apoyarnos para la enseñanza de las ciencias, no necesariamente precisando elementos de naturaleza procedimental, ¿sí? O sea, me interesa particularmente mostrar ese marco conceptual en el cual, o desde el cual los maestros y las maestras pueden moverse en función de tomar decisiones ilustradas, decisiones soportadas empíricamente, seguro en algunos resultados y productos de investigación, con el propósito de cualificar obviamente su trabajo de aula. Creo que hoy no podemos seguir en la lógica de enseñar por ensayo y por error. Si los profesores, por ejemplo, un caso clásico es el asunto de la evaluación. Los profesores y las profesoras normalmente encuentra uno en ellos expresiones como: hoy ensayé esta forma de evaluación y me dio buen resultado. La pregunta inmediata es: ¿y por qué no está eso soportado realmente en evidencias empíricas de qué tipos de evaluaciones son las que hay que usar y que ya están comprobadas que funcionan bien, ¿sí? Eso no quiere decir formatizar el aula de clase ni pensar en ingeniería didáctica. No estoy pensando en la ingeniería didáctica en perspectiva francesa, estoy específicamente planteando que las 3 o 4 décadas últimas de producción de conocimiento en didáctica de las ciencias naturales, sociales, matemáticas y artes nos permite hoy identificar unos caminos más o menos claros por los cuales podemos transitar con cierta seguridad. No quiere decir que el aula dejó de ser contingente, el aula es profundamente contingente, no podemos prever todo lo que suceda en ella, pero tampoco vamos al aula a ensayar si esta evaluación nos va bien. Hay espacios investigativos para ello, y lo que estoy planteando es la necesidad de acercarnos con soporte, obviamente, de procesos históricos construidos por distintos investigadores en función de qué da resultado y qué no da tanto resultado cuando hacemos, por ejemplo, procesos de enseñanza o de formación. En ese sentido, para nosotros es absolutamente fundamental conocer en profundidad quién es el estudiante, pero no solamente saber qué sabe en términos o aplicando el concepto de las preconcepciones o misconceptions o ideas previas o saberes precientíficos. Nos interesa que estarían solamente en esta dimensión epistemológica. Nosotros, en lugar de ubicarnos en el lugar de las ideas previas, a la cual hoy al concepto le tenemos unas críticas también importantes. Por ejemplo, a los maestros no nos han enseñado a trabajar realmente con el concepto de ideas previas en el marco de los desarrollos de Driver, de Bienot, de Astolfi, por ejemplo, ¿sí? En el 76, 78 aparece un movimiento interesante en didáctica de las ciencias que se llamó el movimiento de las concepciones alternativas, que lo que muestra es el papel de las ideas previas y cómo interactúan esas ideas previas con los conocimientos enseñados por los profesores y las tensiones que allí se generan. En tal sentido, a nosotros en el grupo nos interesa identificar esas ideas previas que son de naturaleza declarativa, qué saben los estudiantes, pero más que saber qué saben los estudiantes, nos interesa identificar cómo piensan los estudiantes en un dominio particular del conocimiento, cómo actúan cuando utilizan conceptos o principios en ese dominio. Y ello nos lleva
a trabajar desde la perspectiva de los modelos y la modelización, no desde el lugar de las ideas previas, sino modelos y modelización, entendido los modelos y la modelización más bien como aquella intención o aquel propósito orientado específicamente a lograr comprensiones profundas de un fenómeno, comprensiones profundas acerca de una realidad determinada. Y para comprender en profundidad una realidad determinada, nosotros nos acercamos epistémicamente, ontológicamente, desde los aspectos cognitivo-lingüísticos y motivacionales. O sea, no miramos solamente la dimensión conceptual, que históricamente los estudios han mirado solamente la dimensión conceptual, que estaría al interior de esta dimensión, junto con otras, conocimiento mitológico, conocimiento de sentido común, conocimiento científico, conocimiento religioso, pero además de todos estos componentes consideramos o modelizamos desde estos otros. Con un propósito central, nos interesa principalmente identificar los obstáculos en términos de Bachelard, si se quiere lo que llamarían algunos la segunda perspectiva o lectura bachelardiana, en función de identificar obstáculos. ¿Por qué los estudiantes, después de hacer 10 o 12 años de inglés, llegan a la universidad sin, si acaso, con el to be y no más, ¿cierto? ¿Por qué los estudiantes, después de ver mucha matemática o muchas horas de matemática en la escuela, llegan a primeros semestres de universidad y la primera queja de los profesores de matemáticas es no tienen idea de matemáticas? Y lo mismo pasa con lectoescritura, si se quiere. Nos hemos pasado toda la vida escribiendo y llegan bueno, los muchachos se la pasan hoy con los mensajes y todo ello, pero van a escribir un párrafo, 2 párrafos, una página y encontramos dificultades absolutamente importantes en su producción textual y en los procesos argumentativos que ellos enfrentan. Lo que planteamos es, requerimos identificar esos obstáculos. ¿Qué es lo que pasa que los estudiantes al final, después de experiencias largas, no terminan aprendiendo o formándose en pensamiento como lo estamos planteando? E identificamos obstáculos de estas naturalezas, obstáculos de naturaleza del conocimiento, obstáculos referidos al sujeto mismo, su historia, obstáculos en función de procesos de pensamiento y procesos de lenguaje, y obstáculos de naturaleza motivacional. Modelizamos esos obstáculos y, modelizados los obstáculos, obviamente pensamos ahora sí la enseñanza. Solo pensamos la enseñanza producto de ese proceso de conocimiento profundo de y sobre los estudiantes, en función de secuencias didácticas, unidades didácticas, como las queramos llamar, secuencias de aprendizaje, actividades de aula. Obviamente nosotros nos ubicamos en el marco de las unidades didácticas como unidades estructurales y funcionales del trabajo de profesoras y profesores en aulas de clase. Y un proceso que es absolutamente fundamental en el campo nuestro es el aprendizaje en profundidad, evidenciado, por ejemplo, por los usos del lenguaje, por los modelos argumentativos que utilizan los estudiantes, por la solución de problemas pertinentes y auténticos en ellos, y vía procesos de autorregulación, metacognición. Este modelo que presento allí es un modelo que en el caso nuestro ha ilustrado diferentes productos de investigación, libros, artículos en el marco, obviamente, de cómo pensar hoy la didáctica de las ciencias y diferentes procesos que nos interesan priorizar. Esta es la lógica central que trabajamos, el triángulo al que hacía referencia hace un ratico. El proceso lógico que seguimos, pensamos en una enseñanza en función de procesos de modelización con punto medio de la identificación de obstáculos y unos elementos centrales que caracterizan hoy todas nuestras actuaciones en aulas de clase. Nosotros no actuamos en el aula de clase o preferimos obviamente que los profesores y las profesoras nuestras escriban sus unidades didácticas, que trabajen sobre su producción textual, que ojalá que ojalá miren críticamente el uso de los libros de texto, que creemos que poco aportan en los procesos de enseñanza, y preferimos entonces que los profesores y las profesoras enseñen sobre el diseño o desde el diseño y su propia producción textual. Y la producción de ellos toca obviamente con esas 6 dimensiones que planteamos en el centro. No es posible aprender si no consideramos el lugar de las emociones y los afectos. Asumimos una perspectiva gradual de aprendizaje, ahora precisaré un poco esa perspectiva.
Trabajamos con mucha fuerza el tema representacional, no con ello queriendo evitar discusiones sobre los antirrepresentacionalistas y los representacionalistas. Nos interesa mucho enfrentar la enseñanza en perspectiva de asuntos sociocientíficos o socialmente vivos o perspectiva ciencia, tecnología, sociedad, ambiente. Nos interesa mucho que los profesores y profesoras incorporen la epistemología en su enseñanza. Si no la incorporan, eso genera seguramente problemas en torno a concepción de ciencia y trabajo científico o imagen de ciencia y trabajo científico en los estudiantes. Y la dimensión metacognitiva, Gregory Thomas, por ejemplo, en el Handbook de Metacognición del 2012 dice, es uno de los 3 criterios centrales que en las últimas 4 décadas se mantienen. Hoy, profesoras y profesores, deberíamos conocer mucho acerca de este concepto, que empieza en 1968 con los trabajos de Flavel y Brown específicamente, pero que tiene 50 años y que muchos profesores poco incorporan en sus prácticas de aula. Tenemos entonces un marco conceptual que ilumina nuestros trabajos, una ruta, si se quiere una ruta metodológica o procedimental. Nos interesa modelizar, identificar obstáculos y pensar la enseñanza, y pensamos la enseñanza desde estos criterios. Y planteamos que estos criterios son criterios generales. Aquí establezco alguna distinción con los criterios de dominio particular. Para nosotros estos constituyen hoy una didáctica general, si nos permiten la expresión, ¿sí? Para aprender matemáticas, sociales, humanidades, ciencias naturales, en cada uno de estos campos son valiosos aportes desde estos componentes. Si yo quiero aprender artes, obviamente el aprendizaje parte de las emociones, la autorregulación, la evolución conceptual, o sea, esas dimensiones parecen ser comunes a todos los campos disciplinares y en tal sentido entonces podrían constituirse en unos principios orientadores para una didáctica general de las ciencias. Esto implica obviamente transformar formas de evaluación. Requerimos cambiar las maneras de evaluar. Hoy en esta fecha estamos en tensiones con el Ministerio de Educación y maestros, pero ayer cuando veníamos en la vía nos llamó mucho la atención que una de las solicitudes de los maestros era que no fueran ellos evaluados. Pues allí yo creo que hay algo mucho para discutir. Hay mucho para discutir. ¿Por qué los maestros no quieren que sean evaluados? ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Yo creo que eso implica reflexiones de mucha índole, ¿no? No es suficiente, como dice Schulman, no es suficiente saber matemáticas para enseñar matemáticas, no es suficiente saber historia para formar en pensamiento histórico. No, necesitamos muchas otras cosas pues adicionales que implican trabajar en otras direcciones. Creo que para mí un altísimo porcentaje, sin desconocer las llamadas condiciones de educabilidad de los maestros, las regiones, los contextos, las instituciones educativas, para mí en buena parte la calidad de lo que pasa en el aula depende de la actuación de los maestros y de las maestras, ¿sí? Y obviamente partimos del supuesto de que si el maestro conoce con mayor detalle evidencias empíricas de lo que él enseña, de cómo enseñar mejor lo que él enseña, de cómo formar mejor en lo que él forma, pues obviamente puede actuar, puede cualificar procesos educativos sin lugar a dudas. Esta es una proyección más reciente o incorporada más recientemente, también tiene una carga teórica importante. No vamos a la escuela aquí hay una distinción entre discursos, el discurso de la formación, de la educación, del sentido común. Nos ubicamos específicamente en el marco de que el discurso sobre la formación, que es para nosotros el discurso de lo pedagógico, está específicamente institucionalizado, y cuando vamos a la escuela precisamente vamos a interactuar vía o con ese discurso específicamente, tomando distancia obviamente de discursos de sentido común sobre la formación. Aquí hay una tensión grande, hay una polémica grande sin duda, pero nos interesa plantearla. La segunda dimensión, yo creo que voy súper mal de tiempo. Bueno, la segunda dimensión es sobre el aprendizaje. Más o menos en el mismo sentido, recorreré y con algún más detalle en algunas otras temáticas, algunos
conceptos y tensiones importantes sobre el aprendizaje. La tensión entonces entre cotidiano y científico. Aquí hay una tensión interesante estudiada por la psicología, por la filosofía, la relación que hay entre los conceptos cotidianos y los conceptos científicos. Por dar solo un ejemplo, si me ubico en el ámbito de la biología, es posible, bueno, y se evidencia en los trabajos que hemos realizado con niñas y niños. Por ejemplo, algunos niños nos dicen, para quedar bien con Dios y con Darwin, nos dicen, Dios creó al mico y el mico evolucionó hasta el hombre. Aquí hay una tensión importante, hasta el hombre o hasta la mujer también, obviamente. Aquí hay una tensión importante en hasta qué punto podemos transitar de conocimientos cotidianos a científicos. Nos dice Chi, nos dice Carey, pueden ser conocimientos de ontologías, de naturalezas ontológicas distintas, lo que implica que en algunos casos no podemos pasar de un conocimiento cotidiano a un conocimiento científico. Son categorías distintas que requieren acercamientos diferentes. Si yo estoy en el marco del conocimiento religioso, la pregunta es cómo a partir de un saber religioso, de un conocimiento previo religioso, una concepción religiosa, puedo vía evolución llegar a un conocimiento científico. Hay muchas tensiones a nivel internacional y ya empiezan a haber tensiones a nivel nacional en los cuales algunos maestros de biología les impiden enseñar la teoría de la evolución en las instituciones educativas. ¿Sí? O sea, esto realmente tiene un trasfondo de múltiple naturaleza. El aprendizaje centrado en el sujeto o en el colectivo, pues obviamente aquí podríamos ver dos perspectivas, si se quiere la teoría de los dos planos, el centramiento en el sujeto piagetiano y el centramiento más en el trabajo cooperativo, colectivo, vygotsquiano, post y neo-vygotsquiano. Los aprendizajes fríos y cálidos, por ejemplo, los aprendizajes centrados en la lógica del concepto versus los aprendizajes que reconocen las emociones, los afectos y las motivaciones. Solamente en 1993, con los trabajos de Pintrick, Caravita, Halden, por ejemplo, que aparecerán luego, solamente en 1993 entra con fuerza en la didáctica de las ciencias este concepto de cognición cálida, cognición situada, aprendizajes cálidos, tomando distancia, obviamente, de los procesos lógicos que conducirían, digamos, al aprendizaje. Allí nos interesa descentrarnos de esos planteamientos en perspectiva de aprendizajes fríos, de aprendizajes que tocan solamente con la dimensión epistémica del concepto, sin reconocer la dimensión experiencial del sujeto, la motivacional, los usos del lenguaje, los contextos y todos estos elementos que he presentado en algunas transparencias, en algunas imágenes anteriores. El aprendizaje también entonces podría ser superficial o profundo. Obviamente nos interesa ir en esta dirección. Cómo tomar distancia, cómo trabajar en función de aprendizajes en profundidad. Cómo preferir, si bien también hay tensiones entre lo situado y lo distribuido, pues obviamente cómo hacer que tanto el aprendizaje situado como el distribuido sinérgicamente aporten al avance de los estudiantes. Y otra tensión importante que se ha dado en la historia de las ciencias y de la didáctica es la tensión entre cómo cambian o cómo evolucionan los conceptos. Hay una transparencia en la cual describo con algún detalle algunos de nuestros resultados de investigación, pues en el marco de ciertas perspectivas teóricas. Asumimos obviamente una perspectiva gradual, no se aprende hoy en el aula de clase, como se decía hace algún tiempo en los años 80, 82, por cambios conceptuales radicales. Esto espero entonces precisarlo en otra imagen o en otro conjunto de imágenes. Por el momento lo que sí parece claro es la necesidad de trabajar de manera reiterada sobre los conceptos. Los niños, las niñas, los jóvenes no aprenden el concepto científico que enseña el profesor y dejan de usar el concepto cotidiano que traen a las aulas de clase. Ese que fue el origen del movimiento de las concepciones alternativas o que se sitúa allí específicamente, lo que nos muestra en última instancia es la necesidad de concebir cualquier habilidad, destreza, competencia, experticia, virtuosismo en el sujeto
tratar de mirarla en perspectiva evolutiva. No aprendemos a argumentar porque asumamos un curso de argumentación en el aula de clase, ¿sí? O sea, se aprende a argumentar desde muy tempranas edades y se sigue en el proceso, y eso implica entonces un acercamiento gradual, un acercamiento en el cual el profesor debe hacer conciencia de ese proceso precisamente de crecimiento en el marco de una habilidad determinada. En relación con lo anterior, podríamos ubicarnos entonces, lo que está en verde representa un árbol, digámoslo en ese sentido. Podríamos trabajar en el lugar de las ideas previas. Las ideas previas tienen la característica de que hoy se dicen de una manera, mañana se dicen de otra. Si el profesor hoy corrige esta idea previa, mañana aparece esta otra muy cercana, pasado mañana aparece la otra, en el marco de aprendizajes superficiales. El profesora que trabaje desde el lugar de la idea previa seguramente o está en riesgo, digamos, de generar en los estudiantes aprendizajes superficiales. Modelos conceptuales superficiales, modelos explicativos superficiales, y pues en esta lógica específicamente. Ya planteaba yo en una figura anterior que no nos interesa ubicarnos en el lugar de las ideas previas, que incorporamos las ideas previas al trabajo con modelos mentales, y los modelos mentales, el proceso de modelización lo realizamos desde esas 4 dimensiones. Trabajar sobre modelos mentales, por ejemplo, si yo logro impactar este modelo mental, lo que realmente estoy impactando es un conjunto grande de ideas previas, pero además estoy impactando no solamente el lugar de las ideas previas, sino también el lugar de las motivaciones, el lugar de la experiencia del sujeto, los usos del lenguaje, los procesos de pensamiento. O sea, nosotros por eso preferimos ubicarnos no específicamente en el lugar de las ideas previas para trabajar en las aulas de clase, sino en el lugar de los modelos mentales. Y consideramos que trabajar desde allí nos permite seguramente aprendizajes en profundidad y no aprendizajes superficiales como usualmente o que es lo que normalmente logramos en nuestras experiencias o en muchas de nuestras experiencias de aula. Sobre esto hay obviamente mucha teoría, mucha evidencia empírica, la mayoría o algún autor planteaba hace poco, al menos el 10% de todos los artículos que están siendo publicados hoy en didáctica de las ciencias generales y específicas tienen en el título la expresión modelos, modelo mental o modelización. O sea, eso nos lleva a reconocer que aquí hay un campo de investigación tremendamente fructífero, muy potente para estudios posteriores, que nos muestran como caminos hacia dónde ir específicamente en la enseñanza de las ciencias. Parecen muy potentes en todos los campos disciplinares. Pensamos y actuamos y vamos por el mundo porque realmente tenemos modelos mentales y ejecutamos modelos mentales. No son estos modelos mentales exclusividad de hombres y mujeres. Los modelos mentales los utilizan también los animales o los otros animales. Y desde allí entonces planteamos un campo absolutamente potente hoy en función de repensar seguramente la didáctica de las ciencias. Como podrán observar en la imagen, establecemos entonces diferencias entre modelo mental, modelo explicativo, modelo conceptual, idea previa. O sea, allí hay unos temas que vienen siendo investigados y precisados en la literatura científica en nuestros campos. No es posible aprender sin tener en cuenta las motivaciones y las emociones. Todo aprendizaje primero es filtrado por esa dimensión motivacional. En matemáticas, por ejemplo, hemos logrado que nuestros estudiantes rechacen cualquier programa profesional cuando ingresan a la universidad en virtud de la cantidad de matemáticas que el programa tiene. Nuestros estudiantes en muchos casos dicen, yo quiero estudiar cualquier cosa que no tenga nada de matemáticas. O sea, el éxito que hemos logrado profesores de ciencias y matemáticas es precisamente en virtud del maltrato ejercido, digámoslo en ese sentido, desde la matemática o desde la ciencia. Lo que hemos hecho es lograr aversión frente a estos campos disciplinares
Y eso toca obviamente con la dimensión motivacional. ¿Qué es lo que pasa? Que a nuestros estudiantes llega el profesor de matemáticas, de física, de trigonometría o de ciencias y les da, casi que un trauma motivacional pues cuando en muchos casos esto sucede, ¿sí? O sea, a lo que invito es precisamente a pensar qué es lo que sucede con la vinculación precisamente de la dimensión motivacional en los procesos de formación de nuestras niñas, niños y jóvenes, hasta el punto que hoy viene cayendo precisamente la demanda de estudiantes por programas en ciencias, en matemáticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las otras grandes universidades en el mundo se están quedando sin estudiantes de ciencias y matemáticas precisamente por la experiencia que vive el sujeto desde la infancia hasta su ingreso a la universidad. El tema representacional en nuestro grupo es un tema al cual le dedicamos mucha atención. Se enmarca obviamente en el asunto de aprender, de saber más sobre aprendizaje y pensar la enseñanza en función de los procesos de aprendizaje que logremos precisar obviamente según los campos disciplinares. Hay distintos tipos de representaciones, sobre esto no voy a abundar demasiado, las sociales, las externas, las internas. Hay conjuntos de autores bien en perspectiva de la psicología, de la filosofía, de la ciencia social, que nos hablan o bien de imaginarios o representaciones sociales o teoría de las representaciones sociales, por ejemplo, o las representaciones internas, las que podrían estar, lo planteo hipotéticamente, en la mente de los sujetos sin que estén allí. Obviamente el problema representacional toca con aquellos que creen que tenemos las imágenes en la mente y que están allí y que sencillamente las utilizamos en un momento determinado. Y obviamente pues todo esto toca con el problema del aprendizaje y lo que planteábamos antes, el aprendizaje y las tensiones que aquí podríamos ir señalando sobre el aprendizaje y el tema representacional. Cuando nos ubicamos en el ámbito de las representaciones, podríamos decir RS son registros semióticos, distintos registros semióticos. El uso de diferentes registros semióticos toca de manera íntima con la calidad y la profundidad del aprendizaje. La profesora de ciencias que usa solamente el registro formal de las ciencias seguramente está logrando aprendizajes más superficiales que la profesora de ciencias que, además de utilizar el registro de las ciencias, usa el registro gestual, el registro gráfico, el registro iconográfico, el registro corporal o de cualquier otro registro o cualquier otro lenguaje. Lo que estamos planteando aquí es el aprendizaje profundo del concepto se logra en gran medida en esta intersección del uso de los distintos registros semióticos. Cada registro semiótico es potente para unas cosas y no tanto para otras. El registro hablado, por ejemplo, sirve para algo, el registro escrito sirve para algo, el registro gráfico, por ejemplo, de este tipo de representación sirve para otra cosa. Este registro fotográfico sirve para otra cosa. Este registro, que no es el fotográfico, sino una gráfica o una animación de algo, esta otra fotografía. Cada uno de estos registros nos da información distinta en función del aprendizaje. La invitación aquí obviamente es para que profesoras y profesores en nuestras aulas de clase utilicemos los múltiples registros, utilicemos lo que llamamos el aula multimodal en función de cualificar sus procesos de formación y obviamente de aprendizaje en los estudiantes. En la periferia de la figura lo que tenemos es muchos registros semióticos utilizados en los libros de texto y frente a los cuales los estudiantes y los profesores deberíamos saber cómo enseñarlos. Creo que en otra transparencia está, pero ¿cómo pasamos de este registro a este registro? ¿Cómo pasamos de este registro a este otro, si fuera el caso? O sea, ¿qué hacemos para pasar de un registro semiótico a otro registro semiótico, por ejemplo, a este y la formulación matemática o química, si se quiere?
Cada uno de estos registros tiene potencialidades y debilidades. En tal sentido, entonces, los profesores deberíamos conocer, sería muy bueno que conociéramos si queremos trabajar con más calidad en nuestros procesos educativos, conocer el uso de los múltiples registros en nuestros campos disciplinares. En matemáticas sería algo semejante. Si yo quiero estudiar una ecuación de línea recta, por ejemplo, ¿cómo paso de este lenguaje formal al lenguaje tabular? ¿Cómo paso del lenguaje tabular al lenguaje literario sobre la línea recta? ¿Cómo paso al lenguaje gráfico? Nos dice Duval, nos dicen en la perspectiva ontosemiótica para la didáctica de las matemáticas y la perspectiva semiótica para la didáctica de las matemáticas, nos dicen tal vez el cuello de botella en ciencias y matemáticas son los procesos de tratamiento y conversión de registros semióticos. Si no tenemos claros estos procesos de tratamiento y conversión de registros semióticos, difícilmente nuestros estudiantes aprenderán en profundidad matemática. Los profesores creen que pasamos automáticamente de este registro a este registro y no enseñamos cómo se da este tránsito. El cuello de botella seguramente desde la perspectiva de Duval está aquí. ¿Qué se requiere para que los estudiantes aprendan? ¿Qué se requiere para que los estudiantes aprendan a hacer procesos de conversión de este registro 1 a este registro 2? ¿Cómo hacer esos procesos de conversión? ¿Cómo enseñarle al estudiante para que haga esos procesos de conversión? El estudiante se enfrenta directamente a la tabla o al lenguaje tabular y de allí al lenguaje gráfico, pero hay casi que una caja negra en el paso de un registro semiótico a un segundo registro semiótico. En el marco de la perspectiva de Duval, lo que estamos planteando allí es precisamente esos juegos de lenguaje, la posibilidad que tenemos de jugar con esos múltiples lenguajes, lo que nos permite tener ideas claras, ¿sí? Diríamos en términos técnicos, es precisamente esos juegos semióticos los que nos permiten o que nos dan las condiciones de posibilidad de la noesis. Las ideas claras las tenemos en la medida en la cual jugamos con los lenguajes en términos de Wittgenstein. Si en mi clase yo no dejo o no doy espacio para que los estudiantes jueguen con los lenguajes, utilicen distintos registros semióticos, ellos no lograrán aprendizajes en profundidad. Las condiciones de posibilidad precisamente de tener ideas claras se dan específicamente en los juegos con los lenguajes. Y en virtud de ello, obviamente deberíamos en nuestras clases y podríamos en nuestras clases lograr aprendizajes en profundidad en la medida en que sabemos transitar de cada uno de estos registros a los demás, pero de manera consciente e intencionada. Esto no se da de manera automática, sino que el profesor con toda intención debe trabajar entonces en función de los procesos de tratamiento y conversión de los registros semióticos, con el propósito obviamente de lograr que el estudiante construya pensamiento. Eso nos lleva a una lógica distinta en los usos del lenguaje. Me estoy ubicando en los usos del lenguaje no en perspectiva comunicativa, no en la perspectiva que ahora estoy utilizando básicamente, sino que me ubico específicamente en el marco del lenguaje y de los lenguajes como constructores o estructuradores del pensamiento. O sea, me ubico en el lugar de que el lenguaje estructura pensamiento, el lenguaje le da forma al pensamiento, y hay otras perspectivas seguramente tan valiosas como ella, no desconociendo que el lenguaje sirve para comunicar ideas. Una tercera perspectiva, y es con el lenguaje construimos realidades sociales también, en perspectiva de Berger y Luhmann, por ejemplo. Aquí lo que estoy planteando es, con el lenguaje construimos realidad social, con el lenguaje construimos, le damos forma al pensamiento, con los lenguajes en plural. Eso implica que en el aula de clase deben circular múltiples lenguajes y por eso nos ubicamos en el marco de la multimodalidad, como se planteaba anteriormente. Obviamente ya en estos momentos toca acelerar un poco la charla, ¿cierto? Queda ya poco tiempo. Hay algunas precisiones de naturaleza conceptual. No es posible estudiar los fenómenos relativos al conocimiento sin recurrir a las representaciones. Eso no quiere decir y no quiere hablar de un proceso cognitivo, cognitivista a ultranza, sino obviamente aprendemos
y aprendemos precisamente porque podemos usar representaciones, porque construimos representaciones, porque trabajamos seguramente con modelos mentales, porque en última instancia, pues, sin ubicarme en una perspectiva con centramiento en el sujeto, sí es claro que los aprendizajes son también situados, o sea, la interacción es absolutamente fundamental. Entonces, en la construcción de representaciones, y ello toca con la psicología discursiva, toca precisamente también con aspectos de esa naturaleza. Son de alcance limitado los registros, tienen posibilidades inherentes al mismo registro. El lenguaje gestual para enseñar la línea recta me da unas posibilidades, pero no me da otras posibilidades. Se complementan, obviamente tienen sinergia en función del aprendizaje en profundidad, estimulan distintas vías neurofisiológicas, algunos más visuales, otras más auditivas, otras más motrices, respetan estilos de aprendizaje, o sea que lo único que hay es ventajas, digámoslo así, para trabajar en perspectiva multimodal, en perspectiva multirepresentacional. Todo esto lo podemos ver en evolución conceptual. La teoría de la evolución conceptual, esta obviamente la presentaré casi que muy rápido. En la perspectiva de la evolución conceptual hubo un primer movimiento que llamó el movimiento o la perspectiva de Posner, Strike, Hewson y Herzog del grupo de Cornell. El grupo de Cornell en 1982 propone lo que hoy se llama la teoría clásica del cambio conceptual. Fue una teoría centrada en lo racional, en la crítica que he hecho, centramiento en el concepto en sí mismo, desconociendo elementos de naturaleza emocional, motivacional, afectiva, contextual, ontológica. Solo en 1993 Pintrick, Caravita, París, Halden, por ejemplo, empiezan a incorporar una perspectiva múltiple que reconoce otras dimensiones en el estudio del cambio conceptual. Hoy se ve en esa perspectiva del cambio conceptual pues tendencias muy interesantes. Hay un par de handbook muy valiosos, uno del 2009, otro del 2013, que muestran el estado actual de la discusión sobre la teoría del cambio conceptual. Nosotros obviamente nos movilizamos más a la perspectiva evolutiva, por eso nuestros trabajos se ubican particularmente en la dimensión de gradualidad, de desarrollo gradual, de desarrollo evolutivo de los conceptos, nunca del aprendizaje radical en un campo determinado. Digámoslo así, los tiempos de la enseñanza no coinciden con los tiempos del aprendizaje. El profesor le enseña unas cosas, cree estar enseñando unas cosas y los estudiantes aprenden y creen estar aprendiendo otras cosas, lo que implica necesidad de mirar gradualmente qué va sucediendo, y en tal perspectiva pues asumimos con toda intención la teoría de la evolución conceptual, la cual requiere seguramente mucha evidencia empírica para continuar sus procesos de crecimiento. Es aplicable esta teoría del cambio conceptual a la ciencia natural, a las matemáticas, a las ciencias de la salud, a la filosofía, a la historia de la ciencia, o sea, parece ser muy potente en muchos campos disciplinares, asumir una perspectiva evolutiva, gradual del aprendizaje. Y paso a la tercera perspectiva un poco, esta pues no es tan extensa como las dos anteriores, además ya no hay tiempo para desarrollarla, pero nos queda obviamente el espacio de preguntas para recoger algunas inquietudes que nos dan otras opciones para profundizar. Me interesa entonces que reconozcamos este elemento central como una didáctica central, general. Aquí tendríamos la ciencia de referencia, el contexto en el cual nos ubicamos, el colectivo, el saber que yo enseño, el colectivo de profesores o de estudiantes, el colectivo de profesores, la interacción con la nueva ciencia, con esta ciencia que se llama química, historia, geografía, matemáticas, me permite pensar en desarrollos propios de las didácticas particulares. O sea, empiezo a tomar distancia de esa didáctica general y me muevo a la didáctica de dominio específico en el marco de lo planteado. Esa didáctica de dominio específico apuntaría entonces a resolver problemas de cómo se argumenta en ciencias
cómo se hace metacognición en química, cómo se aprenden dominios específicos de las sociales, humanidades, estética, cómo son las emociones en matemáticas o las motivaciones, cómo se resuelven problemas en campos específicos del conocimiento. Estos nuevos problemas ya son propios de cada disciplina, de cada enseñanza, dominio específica. No es lo mismo aplicar procesos de autorregulación a un proceso argumentativo en ciencia social que aplicar procesos de autorregulación al aprendizaje de la química. Requieren acercamientos diferentes. Y el profesor, la profesora debería incorporar, o es importante que incorpore entonces las particularidades de este tipo de acción en función del logro del aprendizaje profundo el cual defendemos. Más importante entonces, lo planteábamos antes, que el desarrollo y la enseñanza de conceptos y teorías es la formación en pensamiento. Ese es el desvelo nuestro ahora, o sea, cómo aportar para que los estudiantes formen pensamiento, para que los profesores dejemos de transmitir información y que veamos las aulas de clase en función obviamente discursiva, comunicativa, argumentativa, y en ese marco obviamente se aprenden los conceptos científicos y las teorías que es necesario aprender. Esta obviamente se deriva de las anteriores. Si yo quiero lograr desarrollos en dominios específicos del conocimiento, requiero acercamientos de enseñanza en función de esos dominios específicos. Y estas dos transparencias, las dos que siguen, tienen un apoyo sin duda en desarrollos de las ciencias cognitivas mucho más finos. Permiten pensar en una estructura modular de la mente y del pensamiento. Hay módulos para distintos dominios del conocimiento, módulos para el procesamiento de los números, de la forma, del lenguaje, o sea, esto tiene su correlato neurofisiológico. Algunos autores obviamente no están de acuerdo con ello. Tomasello dice, aquí ya, esta ya me pitó y ya me sacaron allí la pancarta de uno también, 2 minuticos y termino. Hay correlatos neurofisiológicos que defienden la modularidad del conocimiento, del pensamiento, que defienden una mente modular y que defienden también dominios específicos del conocimiento. Aquí tenemos la ruta, digamos, a partir de la visión, cómo llegamos desde los fotorreceptores hasta la corteza visual, cómo a partir de allí creamos unas primeras intuiciones o un sistema de creencias, y cómo creamos un segundo sistema en el marco de la teoría representacional, si se quiere, de los modelos de Karmilov-Smith de redescripción representacional. Lo que quiero con estas dos transparencias es mostrarles que esto tiene soporte a nivel de neurociencias, de neuroaprendizaje, que podría, o que es, y que es lo que estamos trabajando ahora en uno de los doctorados en ciencias cognitivas que tenemos en Manizales. Lo que nos interesa entonces es defender esta perspectiva de formar en pensamiento crítico. Esta teoría o esta perspectiva general del pensamiento crítico tiene obviamente muchos componentes. La revisión que hicimos previo, un estudio de 5 o 6 años con el profesor Yasaldes, que continúa luego con ustedes, del cual surge un libro publicado el año anterior. En toda esta revisión pues hay unas dimensiones del pensamiento crítico que exploramos con bastante detalle y con una investigación muy extensa, que obviamente no desarrollaremos ahora. Quedan 2 transparencias para evitar pánico total en el auditorio. Nos ubicamos particularmente en una perspectiva del pensamiento crítico general. Ahí hay acercamientos. Por ejemplo, si miramos el pensamiento crítico en perspectiva latinoamericana, hay un conjunto de autores muy diferente. Si pensamos el pensamiento crítico de carácter general, por ejemplo, de Fazione, de Elder, de Ennis, y desde allí, pues, básicamente nosotros nos ubicamos en reconocer el pensamiento crítico en dominio específico desde estas 4 dimensiones. Creemos que los profesores y las profesoras deben estar en el aula o estamos en el aula para formar en argumentación y usos del lenguaje, solución de problemas y toma de decisiones, metacognición y autorregulación y emociones y motivaciones en cada uno de los campos disciplinares en los cuales cada uno se mueve. Pensamos que esto no es general, sino que
Esto tiene sus aplicaciones en ciencia social, unas, otras en ciencia natural, otras en matemáticas, otras en estética, por ejemplo, y en artes. En esta perspectiva, entonces, general de pensamiento crítico en dominio específico, cierro entonces diciendo que para nosotros el objeto hoy de la didáctica de las ciencias no es la enseñanza solamente, tampoco es el aprendizaje solamente. Maestras y maestros estamos en aulas de clase para formar en pensamiento crítico, y la especificidad de dominio entra con más fuerza o menos fuerza según el nivel en el cual nos encontremos, si es universitario o si es un nivel de básica, secundaria o de primaria. Muchas gracias.